Muy bien, muchas gracias. Primero de todo, el agradecer la invitación para venir a hacer esta charla. Pero, por otro lado, pues esto supone un reto porque, bueno, muchos de ustedes me imagino se preguntarán qué hace aquí un profesor de matemáticas a dar una charla a un auditorio no matemático. Pues bueno, parte de eso se debe a que mi labor investigadora la he realizado en el campo de aplicaciones en la agricultura, el desarrollo de modelos de optimización, básicamente dentro de lo que sería el Agrotecnio, el Centro de Investigación Agrotecnio, centrado básicamente dentro del grupo de investigación al que pertenezco en el sector porcino, pero dentro del departamento de matemática también he desarrollado otros modelos y aplicaciones en otros ámbitos ligados con la agricultura, de fruticultura, caña de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como he dicho, esto es un reto y entonces lo que pretendo es no aburrirles con formulaciones, con números, con funciones, con algoritmos, etcétera, etcétera. Y por ello, pues me he planteado intentar transmitir solo 4 ideas muy básicas alrededor de las cuales he montado esta presentación. Entonces, primero, ante todo, presentaré cuál es mi visión sobre el sistema de producción porcina, porque de esta visión se desprende posteriormente de qué forma vamos a proponer modelos que representen el funcionamiento de ese sistema, ver hasta qué punto se puede optimizar o proponer mejoras en el funcionamiento de este sistema y ayudar a apoyar a la toma de decisiones. Para verlo más claro, que no todo quede en el ámbito teórico, mostrar algunos ejemplos, pero algunos ejemplos prácticos. No voy a mostrar el ejemplo del modelo, sino la aplicación que se desprende en cada caso. Y luego un breve apunte sobre el trabajo presente y futuro en este campo. Pues bien, la primera idea, el sistema objeto de interés, el sistema de producción porcina. En este sistema productivo está claro que hay 3 etapas bien diferenciadas que podríamos considerar: maternidad, transición, engorde y el producto final, que es enviado al matadero. Esto sería la visión tradicional en la que todo se desarrollaba en una única explotación y sería lo que representaría el ciclo cerrado de producción. Pues bien, este sistema tradicional ha ido evolucionando y hoy en día más bien lo que encontraríamos serían distintas explotaciones que podríamos ubicar en cada una de estas distintas etapas. Entonces podríamos encontrar explotaciones de maternidad, explotaciones de transición, explotaciones de engorde que cooperan entre ellas, o el producto se traspasa de una a otra para, al final, las explotaciones de engorde son las que realmente llevan los cerdos al matadero. Pero claro, esto sería un poco a nivel abstractivo. En la realidad nos encontramos que algunas de estas granjas pues, funcionan asociadas o realmente constituyen una única explotación. Entonces, a lo mejor pues, hay granjas donde se desarrolla la transición y el engorde de los animales. O hay otro tipo de granjas en donde de la maternidad se destetan los animales y entonces se realiza también la transición, con lo cual el producto final es un lechón con más peso que ya entra directamente en lo que sería la explotación de engorde. Entonces la casuística, lo que nos podemos encontrar, es muy variado, pero en cualquier caso lo que ocurre es que del sistema tradicional, donde había un granjero que manejaba una única explotación, ahora tenemos lo que serían pues, empresas, compañías, cooperativas que son propietarias de distintas explotaciones y deben de gestionar el conjunto de esas explotaciones. Eso lleva consigo también otro cambio operacional que afecta a lo que sería la toma de decisiones. Antes, cuando teníamos el granjero tradicional con su explotación familiar, era él el que decidía y hacía, entre comillas, lo que quería. Ahora, en el momento en que las granjas forman parte de una corporación, de una empresa, pues están sujetas a ciertas normas, ciertos requerimientos productivos y entonces, pues a lo mejor
muchas de esas decisiones que inicialmente se tomaban dentro de la explotación, pues ahora ya la decisión ya está a un nivel superior dentro de la gerencia de esa compañía integradora o dentro de lo que sería la cooperativa también. Bueno, las cooperativas tienen un funcionamiento algo distinto y bueno, siempre hay algún socio que quiere marcar un poco su rasgo distintivo, ¿no? Pero bueno, en general la cuestión es que ya no hay tanta autonomía como venía siendo tradicional en las granjas de tiempo atrás. Bien, pues este es el sistema que ahora nos interesa, en el sentido de que previamente pues el interés estaba muy centrado en granjas individuales, ahora el sector productivo se basa más en compañías en las que se gestiona más de una granja a la vez y se emiten pautas para la toma de decisiones sobre ese conjunto de explotaciones. ¿Qué aproximación metodológica, matemática podemos adoptar de cara a la modelización, el uso de optimizadores, decisiones? Bueno, a nivel teórico muy esquemático, este sería el esquema que nosotros mostramos en la universidad para explicar el ciclo de modelización, ¿no? Nosotros tenemos un sistema real que queremos representar de forma aproximada mediante distintos tipos de modelos. El más habitual puede ser un modelo matemático, que lo que nos permita al final sea, tras la validación del modelo, poderlo utilizar para poder evaluar alternativas y proponer soluciones, decisiones. En el fondo es una realidad que es muy compleja, con muchas variantes, pues intentar representarla de una forma más simplificada, al final muchas veces el tener una caricatura, ¿vale? Pero una caricatura que realmente en aquellos aspectos relevantes responda de forma similar o muy parecida a la realidad. Y eso lo podemos conseguir muchas veces pues, mediante ecuaciones matemáticas, funciones, operaciones, etcétera, etcétera, que claro, no siempre resultan fáciles para comprender para gente sin la preparación matemática o que se enfrente directamente con este tipo de modelos. Con lo cual, ¿cuál es la solución que se adopta? Pues en la era actual lo lógico sería atender al desarrollo de distintos sistemas informáticos. Sistemas informáticos en los cuales yo le he denominado optimizador y que consta de estos tres elementos básicos. Estos tres elementos básicos sería el gestor del modelo, que es donde nosotros incluimos todas las ecuaciones, todo el modelo matemático, que es lo que va a generar distintas soluciones, pero estas soluciones siempre van a estar determinadas de los datos que alimenten a este gestor, a este modelo. Y claro, también tiene que haber una interficie, un frontend, que se comunique con el usuario. Esta representación que he elegido aquí sería una representación general, teórica, un poco anticuada, en la que a lo mejor uno podría entender que se trata de una única aplicación instalada en una máquina, pero la realidad es que actualmente, con todos los avances que hemos visto, pues bien fácilmente puede ser que el modelo esté ubicado en la nube, que la base de datos, parte de los datos, esté en el centro corporativo computacional, parte de los datos pueden ser externos, como por ejemplo precios de producto final, etcétera, y parte de lo que sería la interficie de la aplicación esté alojada realmente en la máquina del usuario. Con lo cual, el usuario, el resultado que obtiene, le tiene que servir para apoyar la toma de decisiones. No quiere decir que el resultado óptimo que en principio le ofrezca deba ser el que deba implementar, sino que ese resultado lo debe procesar, lo debe comparar con otras alternativas posibles y al final tomar una decisión. Es por ello que en principio estos sistemas no pretenden suplantar al usuario, sino simplemente serían herramientas para poder evaluar distintas alternativas
y que el usuario seleccione aquella que considere más conveniente. Bueno, después de toda esta teoría, toda esta elucubración, veamos algunos ejemplos prácticos de cómo pretendemos llevar esto a la práctica en casos concretos, en ejemplos concretos que afectarían al sector porcino, teniendo en cuenta la visión que nosotros hemos presentado en el primer punto. Un primer ejemplo sería el envío óptimo de animales al matadero, ¿vale? Este es un problema en el cual el granjero o la empresa debe decidir para una explotación en que los animales van creciendo y a medida que crecen lo que sería la dispersión de esos pesos va aumentando, pues decidir cuándo los envía. Idealmente, si todos los animales crecieran igual, sería muy fácil. Es decir, a una fecha alcanzan peso comercial, se envían todos al matadero. Pero como justamente hay una dispersión, esa dispersión se debe tomar en cuenta y el envío no es a una misma fecha, sino que hay una ventana temporal a lo largo de la cual, a medida que los animales van alcanzando el peso comercial, se envían a matadero. ¿Cómo determinarlo eso? Bueno, ya saben que el peso individual de los animales actualmente es difícil conseguirlo. En el momento que se disponga se podrá tomar decisiones a nivel individual, pero mientras tanto han de ser decisiones sobre el lote de animales que se está engordando. Pues bien, una propuesta desarrollada por nuestro equipo sería el tomar en cuenta, por un lado, el precio de venta de esos animales, por otro lado, lo que sería la clasificación de las canales de esos animales con sus distintas bonificaciones en función del magro, en función del peso vivo o el peso de canal, el rendimiento de las canales, el crecimiento, el consumo de pienso, etcétera, etcétera. Toda esa información nos permite determinar de qué forma se distribuye el peso de los animales y, ejecutando el modelo, podemos obtener en qué semana de engorde empezar a enviar animales al matadero. Por ejemplo, aquí en este caso, pues la semana 13 ya se enviarían 100 animales, la semana 15 200 animales y la semana 16, pues en este es un ejemplo de un lote de 1000 animales, pues los animales restantes en la semana 16. Y analizar esta decisión, los beneficios que comporta. Entonces, si por ejemplo enviáramos o el engorde lo desarrolláramos en 14, 15, 16 o 17 semanas, tendríamos esta ganancia. Si quisiéramos mejorar, optimizar el beneficio, la solución sería 16 semanas. Pero claro, como después de un lote viene otro, no nos interesa maximizar únicamente el resultado de un lote, sino de todo el ciclo que se vaya produciendo, pues aquí, realizando unos cálculos sencillos, se puede comprobar cómo la solución óptima sería un engorde de 15 semanas. Ahora bien, no vayan a entender que esto es la regla para cualquier granjero de engorde. Estos resultados están obtenidos con los parámetros previos, ¿vale? Que sería pues, el precio del momento de la lonja de Mercolleida, con las bonificaciones que ofrecen el matadero, con las curvas de consumo y de crecimiento del tipo de animales que se están cebando en esa explotación concreta. Todo eso son datos que en general pueden estar disponibles, que muchas explotaciones los recogen, pero que no los utilizan. Pues bien, caracterizándolos un poquito, pues eso sería información que podría obtener y que podría facilitar un modelo de este tipo. Y el día en que se dispusiera de un control individual, pues se podría afinar mucho más en la toma de decisiones de este problema específico. Otro ejemplo sería pues, la planificación óptima de la producción y transporte. Hemos visto que muchas compañías cooperativas disponen de distintos tipos de granja.
Estas granjas implican un movimiento de animales entre ellas, maternidad a transición, de transición a engorde y de engorde al matadero. Pues, y en el y en el engorde se trabaja en general con lotes, todo dentro, todo fuera. Claro, el tener organizado el sistema para que todos los lechones que se produzcan vayan a llenar las granjas de transición disponibles y de esas granjas se completen los lotes en las granjas de engorde disponibles, eso tampoco no es fácil, ¿vale? Pues bien, aquí también la propuesta es, con el modelo desarrollado, el ofrecer una planificación semanal que indique el origen de la granja, a qué destino se deben transportar los animales para completar los lotes y cuántos camiones son necesarios. De esa forma, las reuniones a nivel de gestión en donde se toman esas decisiones se podría agilizar porque ya se dispone de una plantilla de ejemplo que está indicando, está apuntando hacia qué planificación, qué decisión sería mejor tomar. Además, el modelo se podría completar pues, estableciendo pues, zonas prohibidas pues, porque hay afectación de Augeski, de Pierce, etcétera, con lo cual pues, hay determinados transportes que no serían posibles y el modelo lo podría tomar en cuenta. Decisiones tácticas, pero también estratégicas, podemos evaluar todo el sistema y ver cuál es la ocupación de las explotaciones y clasificarlas y ver si realmente nuestro sistema está falto de capacidad y entonces debería adquirirse pues, nuevas explotaciones para dar alojamiento a toda la producción que se está teniendo o al revés. Existe falta de ocupación y a lo mejor se deben o se pueden comprar animales para engordarse o ampliar maternidad para generar más producto. Y el último ejemplo ya sería el reemplazamiento de cerdas. En las explotaciones de madres, la unidad productiva es la cerda. Entonces la cerda tiene ciclos reproductivos, ciclos que se van registrando, con lo cual en granja casi todas las explotaciones tienen datos técnicos y económicos que se van registrando. Llega un momento que la cerda deja de ser productiva, se tiene que reemplazar con otra. Este es un tema crítico. Entonces nosotros proponemos un modelo en el que, añadiendo algunas reglas de manejo sencillas que se utilizan en las explotaciones y algunos datos económicos, lo que proponemos es establecer un ranking productivo de esos animales. Para establecer el ranking productivo, claro, no únicamente necesitamos todos los datos que hemos mencionado previamente, sino también el que sería estimar la curva de prolificidad que es característica de cada explotación. Si nosotros comparásemos estas dos curvas, fácilmente podríamos decir que suponemos que esta explotación, la B, pudiera tener una tasa de reposición superior a la A por la característica, por la productividad que en principio se esperaría a lo largo de toda la vida productiva de los animales. Con toda esta información, lo que nosotros es calculamos un índice económico y este índice económico nos sirve para ordenar en función de su potencial las cerdas de la explotación. Entonces, el modelo que propone, pues las más negativas, eliminarlas. En ensayos que hemos realizado en granjas reales, pues hemos comparado las decisiones que realmente se han tomado en granja con las que ha propuesto el modelo y en principio hemos valorado pues, que la ganancia podría llegar a ser de unos 10.000 euros a la semana. Esto para esta granja en concreto, una granja de unas 3.000 reproductoras, donde cada semana se reemplazan 30 cerdas reproductoras. Pues con esas 30 cerdas, el hecho de atender o no el modelo representarían unos 10.000 euros a la semana. No es tontería, ¿vale? Simplemente por tener automatizada una actividad que se desarrolla pues, de una forma un poco precaria. Sí que se pueden analizar índices, sí que se pueden estudiar distintas variables,
pero si todo eso realmente lo tenemos automatizado en un modelo que además tenga en cuenta costes económicos y rendimientos, pues el resultado es económico y mucho más fiable. Con lo cual llegamos al último punto, que sería el trabajo presente y futuro. Y aquí simplemente quisiera un poco utilizar una viñeta para ilustrar lo que estamos intentando hacer y lo que queremos evitar también. Creemos que tenemos disponible mucha tecnología, no únicamente tecnología de la información, sino también metodología, avances matemáticos, etcétera, que podrían aplicarse y utilizarse en el sector y mejorar la eficiencia y la productividad. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces estamos limitados por recursos y a lo mejor pues vamos a buscar un proyecto, entidades públicas, etcétera, y entonces de toda la tecnología que podemos ofrecer, pues sufre algún tipo de recorte que, bueno, que no está mal. Pero el problema es que cuando esta idea nosotros la llevamos a implementar, tenemos que hablar con personas que deben de ejecutarlo, etcétera. Entonces, el primer proyecto a lo mejor no resulta bien como lo que nosotros pretendíamos y habíamos intentado transmitir. No se nos entiende y a los matemáticos aún menos. Entonces, bueno, se intenta refinar y casi se consigue, pero el prototipo este experimental no acaba de funcionar y entonces, pues, pensando un poquito más y siendo creativos, llegamos a soluciones que son muy creativas, pero que son poco eficientes en la realidad, ¿vale? Cuando a lo mejor, a partir de la tecnología que disponemos, nos resultaría muy fácil el adoptar soluciones mucho más sencillas, prácticas y que realmente el usuario las pueda utilizar. Pues bien, en eso estamos trabajando y eso es nuestro interés. El mirar de migrar o transferir toda esta tecnología que desde la universidad, desde los centros de investigación dominamos, a productos que sean realmente útiles a la sociedad, que las empresas los puedan utilizar, evitando todo este camino innecesario e ineficiente. Y esto es lo que les quería comentar.